Santo Evangelio según San Marcos. Al salir de la sinagoga, Jesús fue a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, por lo que enseguida le hablaron acerca de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a atenderlos. Antes del atardecer, cuando se ponía el sol, empezaron a traer a Jesús todos los enfermos y personas poseídas por espíritus malos. El pueblo entero estaba reunido ante la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase y expulsó muchos demonios, pero no lo dejaban hablar, pues sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te están buscando». Él les contestó: «Vámonos a los pueblecitos vecinos para predicar también allí, pues para eso he salido». Y Jesús empezó a visitar las sinagogas de aquella gente, recorriendo toda Galilea. Predicaba y expulsaba a los demonios. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos habla acerca de muchas cosas, especialmente de la sanación por parte de nuestro Señor Jesucristo a la suegra de Pedro, que se encontraba enferma, la oración de Jesucristo nuestro Señor, y en tercer lugar, el estar enfocados, hermanos y hermanas, en lo que hace el Señor por nosotros o en lo que nosotros tenemos que hacer por el Señor. Son dos cosas importantes que tenemos que recordar hoy con esta palabra, hermanos y hermanas. Lo que Dios hace por nosotros y lo que nosotros podemos y debemos hacer por nuestro Padre Dios del cielo. No sé si te está raro, hermanos y hermanas, pero a veces en la vida de los cristianos muchas personas reciben bendiciones, sanaciones, grandes soluciones a problemas en su vida y se vuelven grandes testigos. Proclaman lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas y Dios ha hecho en sus vidas, y la entrega a las cosas de Dios, hermanos y hermanas, es sin límites. Se entregan totalmente y esas personas son capaces de ver que en un momento dado yo estaba en necesidad, acudí a Dios, Dios obró en mí. Pero en segundo lugar también han visto que tengo que estar agradecido y por lo tanto algo tengo que hacer yo, y algo de mí tiene que ver con ese agradecimiento de servirle a Dios por el gran favor que ha tenido conmigo, una gran consideración. A veces vemos, hermanos y hermanas, que hay personas que han recibido bendiciones por parte de Dios y se desenfocan, se descarrilan, se desvían, dejaron las cosas de Dios por algún motivo, por alguna situación. Y tal vez hoy podemos pensar en estas cosas, hermanos y hermanas, y vamos a verlo desde esa perspectiva. De hecho, la idea fuerza que tenemos para compartir hoy, hermanos y hermanas, es esta: mantén el foco y no te encierres en el resultado obtenido. Una vez uno llega a lo que quiere en la vida, tú no puedes pasar la vida celebrando porque llegaste. Tienes que ocuparte de mantenerte en el lugar que llegaste, porque de lo contrario lo podemos perder, hermanos y hermanas. Por eso es que hablamos hoy en día acerca de esa realidad, ¿no? De repente perdemos el foco, algo nos desvía, algún contratiempo, algún tipo de situación que nos incomodó, de indignación, la cogemos contra Dios, como decimos, y se nos olvidaron todas las bondades y las bendiciones que tuvo Dios con nosotros. Vamos a ver la palabra de Dios hoy desde ese punto de vista. Vamos a enfocarlo en 3 puntos que yo considero que hoy la palabra de Dios nos presenta para nuestra reflexión y nuestra meditación. El primero es este, hermanos y hermanas: Jesús restaura la vida para el servicio. Una cosa que tú y yo tenemos que entender, que en medio de cualquier enfermedad, en medio de cualquier crisis o situación que yo estoy, al suplicarle a Dios en oración, yo recibo ese favor por parte de Dios, doy gracias a Dios,
me encuentro sin la enfermedad, me encuentro que el problema se solucionó. Hermanos y hermanas, hay un propósito por parte de Dios para que nosotros podamos volver a nuestras tareas, volver nosotros a hacer lo que cotidianamente hacíamos. Y es que debemos servir al Señor. Eso no se puede olvidar. Una persona que es sanada, hermanos y hermanas, y si estaba paralítico, al recuperar el caminar, decide caminar hacia la iglesia por un tiempo y luego de varios meses decide caminar con la sanación que Dios le hizo para irse a caminar en busca del pecado, ha perdido el norte, hermanos y hermanas. Ha perdido el propósito por el cual Jesucristo, nuestro Señor, obró el milagro de la sanidad. Y yo creo que ya estamos entendiendo lo que queremos enfocar en la reflexión y en la meditación de hoy. Hay un propósito de parte de Dios que muchas veces es muy distinto al que nosotros creemos que hemos llegado. Y por eso es que a veces nos olvidamos de Dios y luego de una sanidad, luego de una solución a un problema serio, volvemos al camino que nos desvía a enfrentarnos con otras enfermedades y a enfrentarnos con otros problemas serios. Jesús, hermanos y hermanas, no solamente sana a las personas, sino que Jesucristo sana con un propósito, para que las personas se pongan al servicio de la vida. Eso está claro en el versículo 30 de hoy, con la suegra de Pedro, enferma con una fiebre, la levanta, queda sana y dice la misma palabra, se puso a servirles. Ahí está el mensaje. Ahí está lo que nos quiere decir hoy la palabra de Dios. Hoy tenemos un claro ejemplo, hermanos y hermanas, de cómo es que Jesús, cuando le suplicamos y acude en nuestro auxilio, nos trae paz, nos trae amor en esa sanación, nos trae salud, ¿verdad? Y esto es importante. De hecho, aquí aprendemos mucho de Jesucristo. Visitaba mucho a los enfermos, atraía a los enfermos, se mezclaba entre los enfermos, como que Jesucristo nos ayuda también. ¿Qué debemos decir en muchos momentos cuando hay personas enfermas que quieren sanidad? ¿Qué digo? ¿Qué les hablo? Pues de esto que estamos hablando hoy, hermanos y hermanas. Un enfermo necesita sobre todo oración. Y necesita oración porque la enfermedad debilita la fe en muchos momentos. Y en algunos la debilita a tal extremo, hermanos y hermanas, que algunos la pierden por la enfermedad, porque las enfermedades son graves. Y a veces se sienten las personas que no tienen el favor de Dios, que no tienen la ayuda, que no van a sanar. Y esto, por eso es que hay que orar mucho por los enfermos, porque no caigan en la tentación de perder la fe, de que Dios existe, de que Dios puede sanar, de que Dios puede venir en su auxilio. Por eso la palabra de Dios hoy habla de todos los enfermos. Cristo sana a todos los enfermos. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla de personas poseídas por espíritus malos. En ese versículo 32. Eso es lo que busca Jesucristo, restaurar todas estas situaciones. Muchos hermanos y hermanas recibieron la salvación en sanación por parte de Jesús nuestro Señor. Y dice la palabra de Dios hoy de condolencias que venía la gente, ¿no? Dolencias de toda clase. Porque esto no solamente son enfermedades graves. La suegra de Pedro lo que tenía era una fiebre. Pueden haber enfermedades, hermanos y hermanas, de depresión, que son mentales, ¿verdad? Que son de salud mental, que son emocionales. Algunas son físicas, son de gravedad, ponen en peligro y amenazan nuestra vida. Pero pueden haber enfermedades también a niveles psicológicos, a niveles emocionales, que también Jesucristo toca, ¿no? Cuando Cristo dice ahí, o la palabra de Dios dice, personas con dolencias de todo tipo, de toda clase, hermanos y hermanas, piensa en los achaques que tenemos a veces. Tenemos ciertos achaques que nos levantamos con un dolor, que nos levantamos con un cansancio, que nos levantamos con una dejadez, que nos levantamos con un signo de dolor de cabeza. Acude al Señor, hermanos y hermanas, acude al Señor en fe. Él está ahí, mira lo que hace hoy por todas estas personas, hermanos y hermanas, y incluyendo también en ese versículo 33, la palabra nos deja atrás con la expulsión de los demonios, que como decíamos ayer, no es esta posesión satánica donde yo empiezo a hablar disparates y pierdo la personalidad y me convierto como un demonio. No, hermanos y hermanas, esos desarreglos espirituales, esos espíritus malos, esas cosas que dañan la presencia de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros, el alma que busca a Dios, el desorden, la desorganización, el desarreglo de lo que hablábamos ayer. Ahí
acude nuestro Señor Jesucristo, pero para todo eso hay un propósito. Sanarás, es lo que está diciendo Dios hoy, pero con este propósito, algo que yo tengo que enfocar. ¿Por qué? Porque yo tengo que, en mi testimonio de vida, glorificar al Señor, hacer las cosas para la honra, la gloria de Dios. Y si he sido sanado, lo proclamo. Y si he sido sanado, me pongo al servicio de mi Padre, Dios del cielo, en señal de agradecimiento y de gratitud por el favor que ha tenido. Esta gente del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en medio de la enfermedad, hermanos y hermanas, no sabían a quién acudir. En muchos momentos nosotros tampoco sabemos a quién acudir en medio de las enfermedades, especialmente cuando hay enfermedades terminales. Cuando hay enfermedades que son de ese tipo, donde dicen te queda poco de vida, o esto es invasivo lo que tú tienes y morirás. No hay sanación para esta enfermedad. A veces no sabemos a dónde acudir. O si acudimos, hermanos y hermanas, para sanar, acudimos mal. A lo mejor eso no nos está pasando, pero ten conciencia y previene en tu mente de que esto puede ocurrir. Tenemos que saber a quién acudir correctamente en los casos de la debilidad de nuestra salud, hermanos y hermanas, de la debilidad y la flaqueza, tal vez mental. A veces también las personas en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor se ponían a la merced de cualquier persona. De cualquier persona que decía que podía sanar, que daba un sobito, que podía hacer un mejunje y te lo tomas y vas a quedar sano. Cuidado con todo esto. Nosotros tenemos un primer recurso, hermanos y hermanas, y es lo que queremos señalar hoy aquí. Es Jesucristo nuestro Señor, pero trae una responsabilidad, la cual yo tengo que tener presente, clara en mi mente, tenerlo aquí antes de pedir la sanación. ¿Sabes por qué? Porque cuando se te da la sanación, lo que tengo que hacer en agradecimiento tiene que estar claro. No lo puedes olvidar o no puedes estar desenfocado, que es lo que queremos atender hoy. La seriedad de la enfermedad para Cristo es, hermanos y hermanas, es que no podemos participar en la comunidad. Toda enfermedad nos sacude en un extremo a nosotros que nos aísla, nos excluye. No puedo ir a trabajar, no puedo ir incluso a la iglesia, no puedo hacer las cosas del diario vivir, tienen que cuidarme, tienen que estar conmigo. O sea, la enfermedad, hermanos y hermanas, de alguna forma excluye, nos saca de la vida normal, no solamente de la vida que es pues social, sino también de la vida religiosa en muchos momentos. No solamente la debilita, sino que nos aleja, porque ya no estamos en contacto para la gente. Todo eso Jesucristo lo tenía en mente, porque por eso es que quiere sanar, porque es necesario que yo vuelva a trabajar, porque es necesario que yo vuelva a la iglesia, porque es necesario que yo vuelva a evangelizar, porque es necesario que yo vuelva a mi matrimonio, a mi familia, a mi comunidad. Y ese es el propósito máximo que ve Jesucristo en todo esto de sanar a todos, hermanos y hermanas. Por eso es que Jesucristo tiene esta disposición. Mira a Jesucristo y no sientas temor cuando suplicamos en medio de la enfermedad. Él acoge, ¿no? Él alcanza, nos toca, quiere llegar a nosotros, a todo enfermo. Porque la enfermedad, hermanos y hermanas, como hemos dicho, excluye, margina del ambiente total que nosotros nos movemos y existimos. Para Jesús sanar es reintegrar, es volver a tener nosotros la vida que teníamos antes. A la suegra de Pedro, hermanos y hermanas, la fiebre la encadenaba, si queremos verlo desde ese punto de vista. Toda enfermedad encadena, sea física, sea emocional o sea hasta espiritual, encadena. La importancia aquí que tenemos que ver es que, hermanos y hermanas, cuando las cosas se encadenan, quiere decir que Cristo las ve como que impiden que tengamos una apertura para nuestro testimonio, para nuestra vocación cristiana, para nuestra santidad, para cumplir la voluntad de Dios. En eso es que se fija Cristo y en eso es que me tengo que fijar yo cuando pido oración, porque esto es lo que Cristo ve que nosotros queremos hacer y no podemos por la enfermedad. No otra cosa. No es para volver al bullicio, no es para volver a la cosa pecaminosa, no es para volver a encerrarnos en nuestra propia vida y estar esclavizados con cosas mundanas. De eso no se trata. Por eso podemos decir hoy en testimonio que la suegra de Pedro, encadenada por su fiebre y su enfermedad, hermanos y hermanas, una vez ella es liberada, desatada, se convierte en servidora de Jesús. Ten eso en mente. ¿Cómo orar a Dios por una sanación que necesito? El propósito, Señor mío, es que me sanes para convertirme en una servidora tuya,
para convertirme en un servidor tuyo, Jesús. Ese es el enfoque. Eso es lo que Jesús va a atender. A eso es que te quiere volver poner Jesucristo en tus pies y bien de salud. Porque somos servidores del reino. Toda enfermedad, hermanos y hermanas, es un dominio del mal. Tú y yo lo sabemos. Todo tipo de enfermedad, sea lo que sea, es dominio del mal. Eso impide vivir una vida digna. Eso es lo que ve Jesucristo. Una enfermedad, yo le suplico a Dios, Cristo ve, está dominado por algo malo. Y no solamente está dominado por algo malo, está perdiendo su dignidad de ser un hijo de Dios. Pues Dios se tiene que hacer presente para que sepas que el Padre está presente con sus hijos. Que Dios vence el mal y nos libra de todo eso. Así que tenemos ahí claves, hermanos y hermanas, importantísimas para nosotros saber cómo le pedimos a Dios sanación, con qué propósito le debemos de pedir sanación a Dios. Él va a hacer algo por nosotros. Yo tengo que hacer algo por Él, enseñarle agradecimiento. Y todo eso, si yo lo llevo a cabo, hermanos y hermanas, nos va a bendecir con salud en medio de la enfermedad. Aquí hay un segundo punto, tampoco quiero dejarlo pasar por alto, hermanos y hermanas, es la oración de parte de nuestro Señor Jesucristo. En muchos momentos hemos dicho aquí en Reflexión y en Meditación que nosotros los que tenemos vocación cristiana y somos seguidores de Jesucristo nuestro Señor y creemos en Él, somos hombres y mujeres de oración. La oración es básica para todos nosotros. Siempre tiene que haber un espíritu orante en nosotros. El espíritu de servicio lo hemos puesto hoy al principio, después de la sanación. Pero también la oración, hermanos y hermanas, es clave en nuestras vidas. Ser sanados y no olvidarnos de esa bondad de Dios y llevar todo eso en una vida de oración. En el versículo 35 de hoy es la oración nocturna de parte de Jesús. Hermanos y hermanas, allí se puso a orar, dice la palabra, después que sanó, después que exorcizó, después que habló con la gente, de madrugada temprano, antes de comenzar el nuevo día, las nuevas faenas, las nuevas tareas, los nuevos servicios. Hermanos y hermanas, Jesucristo nos da una señal. Inicia tu día en oración. La oración, lo que nos dice Jesucristo temprano en la mañana, es lo que nos hace permanecer unidos al Padre. Es la oración. Por eso no me desenfoco, por eso no me desvío, porque la oración me pone en conciencia, en el lugar correcto que yo debo estar, en las cosas del Padre, porque soy cristiano. Actuaré hoy, luego de comenzar el primer día, al salir a la calle, consciente de que soy cristiano, de mi amor a Dios sobre todas las cosas, de mi amor al prójimo. También esa conciencia es la que nos lleva también la oración a verificar. Hermanos y hermanas, Jesús busca, eso es lo que vemos en el Evangelio de hoy, tiene tiempo para orar. Buscamos tiempo para orar, está en nuestra agenda. Tengo el tiempo para orar. Maneja ese tiempo, hermanito. Maneja ese tiempo, hermanita. Hazlo, el tiempo está. Hay que hacerlo. No hay tiempo cuando yo no establezco prioridades. No hay tiempo cuando otras cosas vanas que no edifican ocupan mis minutos, mis horarios, mis días. Descarta muchas cosas que hay en la vida donde estoy perdiendo el tiempo. 4 horas frente a un televisor, 1 hora escuchando música, no sé qué más, hermanos y hermanas, dando vueltas por un mall, por los pasillos, cogiendo aire acondicionado y de window shopping porque no tengo dinero, pero estoy aquí disfrutando y cogiendo un poquito de aire acondicionado. 1 hora, 2 horas, se me fue la tarde. Oye, yo que fui por un momentito al mall, 3 horas, salí de allí en 3 horas, pero no hay tiempo para orar. Establece esas prioridades, hermanos y hermanas. Manejo del tiempo es básico en la vida cristiana. Y no solamente el manejo del tiempo. Jesucristo busca el ambiente apropiado. Ambiente apropiado, hermanos y hermanas, para orar. ¿Dónde oramos? ¿A dónde vamos a orar, hermanos y hermanas? ¿A qué hora? ¿En qué momento? Imposible, hermanos y hermanas, que has vivido un día totalmente agotado, estás fatigado, ha llegado el final del día, te encontraste con que no has rezado el rosario y te acuestas en la cama y dices voy a rezar el rosario y no diste el paso ni al primer misterio porque te dormiste. Ese será el momento apropiado para tú rezar el rosario. Descártalo.
con ruido, con distracciones. No, mira lo que Jesucristo hace, hermanos y hermanas. Es una gran señal para nosotros, un ambiente apropiado para Cristo de madrugada. Hay gente que son de la mañana, en un lugar solitario, porque estoy evitando distracciones, que no haya gente que me distraiga. Desde el versículo 35 para que vea lo que hace Jesucristo hoy. Y esto lo hace, hermanos y hermanas, todo esto lo hace Jesucristo con un gran mensaje para cada uno de nosotros, para poder estar a solas con Dios. Necesitamos estar a solas con Dios. Búscalo, tu aposento, un lugar bueno, recogido. Necesitamos estar a solas con nuestro Dios Padre del cielo. La oración de Jesús, hermanos y hermanas, en silencio se destaca mucho en la palabra de Dios. Ese recogerse, dejar al pueblo, dejar a los discípulos, no es para desentenderse, es para encontrarse a solas con Dios. ¿Por qué? Bueno, porque necesito energía, necesito poder, necesito fuerzas. Me encuentro con mi Dios y me fortalece. Y entonces he dado una prioridad a la oración, a Dios, a mi meditación, a mi reflexión con Dios. Vengo cargado, vengo con una meditación extraordinaria, vengo con las baterías renovadas y vuelvo otra vez al matrimonio, a la familia, al trabajo, a los deberes. Y estoy como en un nuevo espíritu. ¿Por qué? Porque busqué la fuerza, busqué la fe, fortalecerla en Dios, hermanos y hermanas. Cristo hizo esto en varios momentos. Vamos a señalar algunos para que tú los veas y te puedas identificar con esa oración en silencio de poder de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 14, versículos 23 al 23. Después de caminar sobre las aguas, el gran milagro. Los discípulos ven a Jesucristo caminar sobre las aguas, calmar las aguas. ¿Saben lo que hizo Jesucristo después de esa gran obra milagrosa, hermanos y hermanas? Dice la palabra que sube a un cerro a rezar. Eso está en el versículo 22 y 23 de Mateo 14. Después de llegar y hacer lo que tenía que hacer con éxito, lo logré, pasé el día bien, logré ir a trabajar, estar con la familia, logré mis metas. Recógete, hermanos y hermanas. Ve donde tu Dios Padre del cielo, porque ha sido su fuerza la que nos ha movido para lograr lo que hemos hecho. No pierdas el foco, no te desorientes, no te entretengas por el camino. En Marcos 1, versículo 35, hermanos y hermanas, también aparece la oración nocturna de Jesús, que es este mismo evangelio que acabamos de escuchar hoy. Después de tanta sanación, después de tantos exorcismos, después de predicar la palabra, Jesucristo, antes de empezar su día, lo dijimos ahorita, es vital. Oración ante el Padre Dios del cielo. En Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16, luego de sanar a un leproso, fíjate que ocurren cosas de bendición. Ahí es que Jesucristo no se olvida del Padre. Ahí es que Jesucristo vuelve a las cosas del Padre. Y después de sanar al leproso, hermanos y hermanas, dice la palabra en el versículo 16, buscaba siempre lugares solitarios para orar. Lo buscaba. Tenemos ciertos logros en el día, no me digas que no. Tenemos éxito en el día y alcanzamos muchas cosas y llegamos donde queríamos llegar. ¿Tú no crees que hay motivo suficiente para yo recogerme un momento y estar a solas con mi Padre Dios del cielo? En Lucas también, hermanos y hermanas, capítulo 3, versículos 21 a 22, en el bautismo propio de Jesús, que celebramos este pasado domingo, dice la palabra que y mientras estaba orando ahí en la fila, esperando ser bautizado por Juan el Bautista, como todos los demás, ahí en esa oración ante el bautismo se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos y bajó la paloma. Piensa en eso por un momento, que tú en oración exclusiva con el Dios Padre del cielo, en agradecimiento por tu gran día, que siempre es un gran día porque tenemos vida, imagínatelo espiritualmente que en esa oración se abren los cielos y desciende la gracia de Dios sobre ti. Por haber tenido ese detalle tú con tu Dios, se abren los cielos y baja la bendición de Dios.
Eso es lo que todos nosotros queremos. Eso está en el versículo 21 de hoy, hermanos y hermanas. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué Jesucristo oraba tanto? Porque la palabra nos enseña que oraba en muchos momentos. Eso nos lleva a nuestro tercer punto. Luego de la oración, hermanos y hermanas, la oración, Jesucristo la ve como una forma de mantener viva la conciencia de su misión. Si yo no oro, yo me desvío. Si yo no entro en contacto con Dios, hermanos y hermanas, yo me entretengo. Yo de alguna forma no solamente me entretengo, hermanos y hermanas, sino que me desoriento, me desarreglo porque no estoy en contacto con mi Dios Padre del cielo. Y eso era lo que enfatizaba nuestro Señor Jesucristo. Es para no perder y mantener viva la conciencia de la misión y no encerrarme en el resultado obtenido. Cristo no se encerró en el resultado final de sus milagros. Caminó sobre las aguas, buscó oración. Sanó al leproso, buscó oración. Sanó a la suegra de Pedro y a toda esta gente, buscó oración. Fíjate que en todo momento Jesucristo lo que está buscando es, hermanos y hermanas, darnos cuenta de que si yo no permanezco en la oración, mi conciencia se va a distraer con algo que no es de Dios. Y entonces me quedé en el resultado. Lo logré. Bueno, hermanos y hermanas, si hemos logrado cosas en la vida, tenemos que permanecer. O sea, no es lograr casarte, es permanecer casado, el reto hoy en día. Si hoy hablamos algo es que hoy mucha gente no se casa por la iglesia. Bueno, no es solamente casarse por la iglesia, es permanecer casado. Porque nosotros sabemos lo que esto lleva. Eso es por poner un ejemplo. No es solamente llegar a hacer algo, es permanecer en ello. Y como uno permanece en lo que ha logrado, como yo que he logrado el bautismo, has logrado la comunión, has logrado la confesión, has logrado el matrimonio, has logrado el sacerdocio en nuestro caso, ¿verdad? ¿Cómo uno permanece? En la oración. Si yo no estoy en contacto a solas con Dios, me desvío. Otras cosas van a acaparar mi atención, otras cosas las veré como misión, como lo que tengo que hacer, y bye bye a nuestro Dios. Y esto Jesucristo lo hace, hermanos y hermanas, porque según Jesucristo va sanando a las personas, va adquiriendo popularidad. Jesucristo, según va haciendo sus milagros, hermanos y hermanas, va alcanzando fama y la voz se riega. Y ante esto la gente quiere más. Jesucristo dice aquí algo muy importante. Y también para los discípulos, como también para nosotros. Cuidado con la popularidad y cuidado con la fama. Una de las cosas que Jesucristo supo manejar muy bien fue esto. Acuérdate que cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a las personas, en el capítulo 6 de San Juan, versículo 1, dice y nos recuerda a nosotros que lo querían hacer rey. Y Jesucristo se fue, porque ese no era el propósito. La fama y la popularidad, hermanos y hermanas. Por eso hoy dice la palabra de Dios, todos te están buscando, versículo 37. Allá van los discípulos cuando Jesucristo termina de orar, todos te están buscando. Y Jesús se vuelve muy conocido, claro que sí, todos iban detrás de él por los milagros. A los discípulos les gustó eso de la fama de Cristo, hermanos y hermanas, y eso es lo que Jesucristo está viendo. Todos te están buscando, les gustó la fama del maestro, se ha vuelto público, notorio, hay mucha publicidad y popularidad en nuestro maestro. Los discípulos, hermanos y hermanas, buscan a Jesús para llevarlo de nuevo ante el pueblo que le aclama. Como si fuera un cantante que después que cantó y terminó el concierto, la gente le aclama y le piden la ñapita y sale el cantante. Ok, les voy a cantar 2 cancioncitas más. No, Jesucristo no está en el espectáculo, en el show, en esa fama, en la farándula. No, está en el servicio de Dios y es muy distinto. La oración es la que pone a Jesucristo enfocado en lo que tiene que hacer y en el servicio que tiene que dar. Jesucristo lo entendió también, hermanos y hermanas, que no acudió. Es más, Jesucristo dijo, vámonos a los otros pueblecitos vecinos para proclamar allí también, pues para eso he salido. Eso está en el versículo 38 de hoy. Está enfocado. Él sabe a lo que vino. Él no vino a la fama y a la popularidad, hermanos y hermanas. Jesús enseña aquí a no encerrarse uno en el resultado ya obtenido. Mantén el foco
hemos llegado, lo importante es permanecer, hermanos y hermanas. Hay que mantener viva nuestra conciencia de agradecimiento y servicio a Dios. El propósito y el sentido que tiene nuestra vida no se puede olvidar luego de recibir la bendición por parte de Dios. Es la misión del Padre, hermanos y hermanas, que Jesús recibe como Mesías. Y Jesús, hermanos y hermanas, orienta hacia ella. Cuando entramos en oración, al igual que a los discípulos, espérate un momento, los quiero volver a poner en foco. Quiero orientarte. ¿Cuál es tu sentido y propósito en la vida? A los discípulos y a nosotros. Porque hay momentos que después de la bendición de Dios tenemos que tomar decisiones. Y nuestra decisión no puede ser darle la espalda a Dios. Nuestra decisión no puede ser olvidar a Dios. Nuestra decisión no puede ser alejarnos de Dios. En eso es clásico nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Hoy tenemos fuente de bendición con estos 3 puntos que tenemos que enfatizar. Esa salud que necesitamos en medio de la enfermedad. Ya dijimos cómo podemos lograr esa bendición. No olvidemos la oración tan necesaria como hombres y mujeres de fe. Y oración es nuestra vocación cristiana. Y estar enfocados no solamente en el resultado. No te mantengas ahí. Sal de él, porque hay muchas otras cosas que hacer. Hoy concluimos, hermanos y hermanas, brevemente con una oración de San Francisco de Asís. Francisco de Asís nos pone en foco también con lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Y San Francisco de Asís es astuto también al enseñarnos, porque aprendió de Jesucristo nuestro Señor, que cuando nosotros logramos cosas en la vida, gracias al auxilio de Dios, esas cosas se ponen también al servicio de Dios. Si yo he conseguido un trabajo gracias al favor de Dios, ese trabajo hay que ponerlo al servicio de Dios. Si yo he conseguido un matrimonio que buscaba en esta vida, pon ese matrimonio al servicio de Dios. Todo cuanto nosotros consigamos como favor y bendición y gracia de parte de Dios, una vez lo tengo y tú das testimonio de ello, pon eso al servicio de Dios. Y mira cómo dice la frase de San Francisco. Hay que trabajar fiel y devotamente, sin apagar el espíritu de la santa oración y de la santa devoción, al cual han de servir las otras cosas temporales. Ahí está, hermanos y hermanas. Medita también en eso hoy en este Evangelio de bendición. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. De regreso mañana con un nuevo Evangelio y nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Hermano y hermana, te va a ir bonito hoy. En el nombre de Dios, sobre todo serás bendecido y bendecida.